Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? O buenos días, no sé a qué hora van a poder ver este video. Ya nos conocemos, mi nombre es Mauricio Maya, yo soy psicólogo y trabajo en la Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y hoy día me ha tocado comentarles respecto del tema de los principios y características de derechos humanos. Es una presentación relativamente corta que yo les voy contando algunas cosas. Después de esta videocápsula, ustedes podrán enviarme sus preguntas o sus comentarios eh, respecto a esto. Esto posiblemente alguno de ustedes ya lo haya visto en alguna presentación del instituto en algún momento, así que voy a simplemente a proceder con la presentación. Así que voy a compartir pantalla y vamos a ir viendo mientras yo continúo hablando. Ahí está, espero que lo vean bien, digamos. Así que simplemente, sin más, voy a partir. Entonces, como les decía, vamos a hablar de las características y principios generales de derechos humanos. Y que son, las características de los derechos humanos son estas que les estoy presentando aquí. O sea, ¿qué son? Los derechos humanos son universales, son inalienables, o sea que no me pueden separar de ellos, universales que son para todos, en todo lugar, siempre, son imprescriptibles, o sea que las personas en definitiva no empiezan a tener derecho a cierta edad desde que nacen, ni se expiran a cierta edad, sino hasta que mueren. También que los derechos son indivisibles, son interdependientes, o sea que están conectados entre sí y son irrenunciables. Así que vamos a desarrollar brevemente cada una de estas características antes de entrar en los principios. Dice en el artículo 1 respecto a la universalidad de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que todos los seres humanos, como dice ahí, nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Aquí varias cosas de lo que dice el artículo 1. En la versión francesa de la traducción francesa del artículo 1, dice: todos los seres humanos nacen y se mantienen libres, iguales en dignidad y derecho. Y es una noción interesante pensando lo que vamos a hablar después de que son imprescriptibles. Y también, y tiene que ver aquí, esto está relacionado con algo que ya vieron, que es la noción comprensiva de los derechos humanos, porque aquí el artículo 1, además de decir que todos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, también hace una invitación, un deber de comportamiento fraterno. También hay un llamado a comportarse de determinada manera. Entonces, todos los seres humanos somos distintos, y ahí la lámina lo muestra, hay una diversidad de personas, pero hay algo en que nos igualamos y en que somos iguales en dignidad y derecho. En el resto somos distintos, pero somos iguales en dignidad y derecho. Por eso históricamente se han considerado los derechos humanos como que son un mínimo civilizatorio. O sea, lo mínimo que tiene que tener una sociedad en el mundo actual, en una sociedad de derecho, es el respeto por los derechos humanos. Y en el artículo 2, toda persona tiene todos los derechos y libertades, porque vamos a ver esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra índole, origen nacional o social, función económica, nacimiento o cualquier otra condición. ¿Y qué es lo que coloca aquí la Declaración Universal? El principio de igualdad y no discriminación, que lo vamos a ver. O sea, no es posible, por estas razones, discriminar a las personas. ¿Por qué digo por estas razones? Bueno, pues cuando hablemos de igualdad y no discriminación un poco más en profundidad, vamos a hablar un poco más de eso, pero estas son las categorías por las que está prohibido discriminar. Muchas veces los estados, que son funcionarios públicos, los estados discriminan por distintas razones, asignan beneficios por determinadas razones, y ahí está la noción de discriminación incorporada. Pero acá te está diciendo cuáles son las razones por las que está prohibido internacionalmente hacer discriminación. Son interdependientes. ¿Qué quiere decir que sean interdependientes? Que están conectados unos con otros. Y al ser interdependientes, también otra cosa que se dice es que no es posible hacer un ranking de derechos. Y tampoco, y ya se va a desarrollar un poco más también en los textos, tampoco, y tiene que ver con el hecho de que al ser interdependientes e indivisibles, tampoco estamos hablando de
No podemos hablar, en definitiva, de derechos de primera, segunda y tercera generación, porque además remite al error de que pueden haber derechos como de primera, segunda y tercera categoría. Y nosotros estamos convencidos que eso no es posible, los derechos están todos juntos. Son interdependientes, entonces derechos económicos, sociales, culturales, políticos, civiles, están juntos porque están amarrados unos con otros. El derecho a la vida, que es un derecho civil, también está amarrado con algún derecho económico, social y cultural como salud. O sea, por ejemplo, ¿cómo podemos tener derecho a la vida si no tenemos derecho a la salud? ¿O qué clase de vida tendríamos si no tuviéramos derecho a la salud? ¿O qué derecho al trabajo podríamos tener si no tenemos derecho a la protección sindical? ¿O qué derecho a educación podemos tener si no tenemos después derecho al trabajo? Entonces los derechos están amarrados unos con otros. No es posible decir que hay derechos que son más importantes que otros. Por eso, cuando nos encontramos con que hay derechos que colisionan, que es lo que también vamos a desarrollar, ese es un ejercicio que hay que hacer para ver por cuál nosotros tenemos que optar. No es un ejercicio fácil que solamente tenga que ver con a qué persona beneficia más, una cosa como aritmética. No, esta interpretación beneficia a 5 personas y esta otra beneficia a 25, entonces vamos a tomar, no es tan fácil como eso, entonces hay que ver ahí eh, con mucho más detalle. Entonces, interdependientes e indivisibles. Hay algunos que nos hablan de las condiciones de vida también, y también hay otros que nos hablan de las condiciones de participación, ¿no? Recuerden que cuando hablamos de derechos humanos lo que estamos diciendo es que nosotros le estamos pidiendo al Estado que no haga ciertas cosas, ¿cierto? Pero también le estamos pidiendo al Estado que haga ciertas cosas, o sea, que genere ciertas condiciones de vida para que nosotros podamos vivir dignamente. También en eso también hay ciertas condiciones de participación. También que son inalienables y renunciables, en el sentido que yo no los puedo, no se pueden transar en el mercado. Yo no puedo vender, o sea, una mujer no puede vender, por ejemplo, su postnatal, su prenatal. No puede vendérselo al empleador. Yo no puedo vender mi feriado legal. Yo no puedo vender mi licencia médica. Estoy enfermo, pero sabe que no voy a ir a trabajar igual, pero usted me paga la licencia de otra manera. A usted no le conviene que yo me enferme, entonces yo transo en el mercado mi salud. Eso no es posible, desde la perspectiva de los derechos. Ahora, y lo mismo pasa con que no se puede renunciar. No sé si se acuerdan ustedes, de repente tal vez algunos son muy jóvenes, una alcaldesa en una ciudad de acá del sur de Chile, que ahora es senadora, no voy a dar más, que cuando era alcaldesa estuvo con postnatal y pretendió renunciar a su postnatal y había noticias donde aparecía ella en la oficina de la alcaldía con su bebé al lado y amamantaba y todo, y ella decía que ya no podía dejar de trabajar porque había sido electa y todo el tema, y se generó mucho revuelo, porque las organizaciones de derechos de las mujeres estaban diciendo que durante muchos años se luchó por el pre y postnatal para que se banalizara de esa manera, y alguien pretendiera anunciar que se podía renunciar a un derecho como el postnatal. No se puede renunciar. Y que son indivisibles, que no hay medios derechos. O sea, usted no tiene protección a la mitad de su vida, ¿no? Vamos a proteger su vida hasta los 50 años nomás, de ahí para adelante no, la verdad que no protegemos, no sé, o vamos a proteger solamente de diestro, vamos a proteger solamente su lado derecho, en los seguros, el lado izquierdo no, porque, no sé. Los derechos no son indivisibles, uno tiene una sola vida, tiene derecho a una sola salud, no se puede dividir, no puedo tener media participación. Entonces, quiero hacer un ejercicio aquí, volver atrás. Entonces, son universales para todos, inalienables, imprescriptibles, no tienen fecha de vencimiento, son indivisibles, son interdependientes y son irrenunciables. Esas son las características de los derechos humanos. Volvemos entonces a donde nos quedamos. ¿Y cuáles son los principios de derechos humanos? Bueno, los principios en general se hablan de estos que aparecen ahí, digamos. Uno que al principio, que es un derecho en sí mismo, pero también un principio, se le conoce como el principio rector de los derechos humanos, o es algo así como una suerte de prueba de la blancura de las políticas públicas si pasan por el principio de igualdad y no discriminación. Lo vamos a saber mucho más en profundidad, pero es fundante, es muy importante.
También el principio de la participación. El tema de la participación es un tema muy importante, lo vamos a ver un poquito más en el tema después en políticas públicas. Eh, pero, por ejemplo, un ejemplo importante del derecho a la participación en el tema de derechos humanos es el tema del derecho a consulta. Yo creo que eso es importante ahí verlo. La no regresión tiene que ver con el hecho de que una vez que en el tema de derechos humanos se llega a un lugar, a una conquista, eh, o se llega a un cierto estado, la idea es no volver atrás. Por ejemplo, la próxima vez que estemos discutiendo respecto de postnatal, la discusión desde la perspectiva de derechos humanos no puede ser cómo achicamos el postnatal, sino cómo lo hacemos más amplio, cómo protege mejor la maternidad, cómo incluimos a los padres, cómo incluimos al resto de la familia en el postnatal. Eso va a tener que ser la discusión que viene, porque están con un principio de no regresión. No podemos luchar para tener menos derechos. El principio pro persona tiene que ver, y ahí aparece el ejemplo del interés superior del niño, el principio pro persona es que cuando hay una colisión de derechos, lo que tiene que hacer desde el enfoque de derechos humanos es ver cuál de los dos derechos beneficia más a la persona. Está ahí el tema del interés superior del niño, en una decisión entre dos padres que los dos están ahí peleando por una situación del niño o peleando contra el colegio. Hay que ver, bueno, qué decisión protege más los derechos. Protege más los derechos de ese niño, ¿no? Es importante, por ejemplo, aquí el principio pro persona cuando hay un cambio legal y cambian las condenas de las personas. O sea, alguien se cambia la gravedad de la condena de un delito. Entonces, por el principio pro persona, ¿qué se hace entonces? Que las personas que tuvieron unas condenas más altas, por el principio pro persona, entonces ahora optan a tener una condena más baja. Por ejemplo. Si la condena aumenta su pena, ahí no se aplica solamente la disminución, porque la disminución es la que beneficia a la persona. Y cuando hablamos del máximo recurso disponible, esa es una sentencia que la van a ver muy en profundidad cuando hablemos del tema de los derechos económicos, sociales y culturales. Porque en los derechos humanos hay algunos derechos que son de efecto inmediato. Por ejemplo, un derecho de efecto inmediato es la prohibición de la esclavitud. Se termina la esclavitud hoy día. No es una cosa así como paulatina, como que digamos, chuta, ¿sabes que yo necesito tener mi esclavo 6 meses más? Y en 6 meses más voy a dejar vamos a tener esclavitud por 6 meses más. Eso no es posible, digamos. Sin embargo, cuando nosotros decimos que vamos a dar derecho a la educación básica universal, un país se puede demorar en hacer eso, porque lo va a hacer sin regresar y siempre avanzando hasta el máximo de los recursos que disponga, porque obviamente es muy difícil para cualquier país cumplir una clase de compromisos que son pecuniarios como ese, que significa poner muchos recursos a disposición de un día para otro. Por eso se ocupa esa sentencia del máximo de recursos disponibles. Y también hay una noción con la autonomía de los estados, que los estados tienen múltiples obligaciones y tienen que ir viendo cómo autónomamente van cumpliendo con sus compromisos internacionales. Aquí ahora los vamos a revisar de nuevo. ¿Cierto? La igualdad y no discriminación, estaba como veíamos al principio, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, artículo primero de la Declaración Universal. ¿Y qué dice la observación general número 18? Las observaciones generales lo que hacen en los organismos de tratado es ayudar a los estados a interpretar los distintos instrumentos internacionales. Entonces, cada vez que aparece un tratado internacional, se forma un comité de tratado, que son expertos que ayudan a los estados cada cierto tiempo a ir interpretando el articulado. Y el Comité de Derechos Humanos es el que ayuda el Comité de Tratado de la Declaración Universal. Y ellos nos dicen entonces que se prohíbe toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se base en determinados motivos. Y estos determinados motivos son lo que se conoce como las categorías sospechosas. Y son raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, o sea, cualquier opinión.
el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social. A través de sentencias, la Corte Interamericana y otras cortes internacionales han entendido, por ejemplo, que otra condición social están incluidas las personas trans. Y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento o su ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas. O sea, está prohibido internacionalmente hacer distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias por los motivos que están contenidos en las categorías sospechosas. Después, sentencias y otros instrumentos han ido ampliando esos motivos o especificándolo un poco, mucho más. Así que eso es algo que se va a ver con posterioridad. Bueno, y aquí la participación también hay ciertas obligaciones que tiene que tener el Estado. El Estado tiene la obligación de tener, para generar mejor participación, tiene que tener, bueno, tiene que ser Estados con libertad de expresión y acceso a la información. El acceso a la información, que las personas tengan libre acceso a la información pública, presupuestaria, contrataciones, compras públicas, procesos legislativos, opiniones de sus parlamentarios, muy importante para la participación. Y el Estado tiene que garantizar el acceso libre y transparente a esa información. ¿No? O sea, ustedes son funcionarios públicos, me imagino que muchos se han enfrentado a las peticiones y para muchos de nosotros como funcionarios públicos muchas veces nos decimos, oye, qué molesta esta información que piden, pero esa información es importante para que las personas y las organizaciones puedan participar de las decisiones que influir en el Estado, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado para generar condiciones de participación y condiciones necesarias para que la gente participe? Tiene que tener rendiciones de cuentas, transparencia en la rendición de cuentas, y tiene que tener también medidas importantes de transparencia, de acceso a la información y mecanismos de reclamación. Eso ya lo vamos a ir viendo mucho más en profundidad, pero también los mecanismos de reclamación frente a las políticas públicas forman parte de la participación. Y también la no regresividad tiene que ver, una vez reconocidos los derechos, no pueden desconocerse o anularse. Por eso se habla de la prohibición de anulación, por ejemplo, de la pena de muerte. ¿Ya? No podemos volver atrás porque ya nosotros dijimos no hay más pena de muerte. ¿Ya? Existe un ordenamiento jurídico internacional, y aquí los abogados podrán teorizar un poco más de esto. Existe en Chile todavía la pena de muerte en el Código de Justicia Militar para aquellos por sedición o traición a la patria, digamos, que es un delito en el ordenamiento militar muy grave. Entonces, ahí existe la pena de muerte. Sin embargo, en el resto del Código Penal en Chile ya no existe, así que no, hay un tema ahí, una prohibición de anulación. Solo pueden suspenderse algunos derechos de manera temporal cuando hay una justificación legítima que lo permita. Para suspenderse los derechos, acuérdense, o comento, hay una regla de 3. Hay 3 cosas que tienen que ocurrir para que se pueda suspender un derecho. Ahora estamos en pandemia, espero que cuando hago este video, espero que cuando lo vean no estemos en pandemia, no estemos en cuarentena. Pero en la cuarentena, por ejemplo, el toque de queda es una restricción de los derechos. Porque yo no tengo derecho a salir de mi casa, tengo el derecho de circulación suspendido. Entonces, ¿por qué el presidente de la República puede hacerlo? Bueno, tiene que hacerlo por 3 razones. O sea, la regla de 3 es, tiene que tener un respaldo legal, tiene que haber una ley, un cuerpo legal que lo ampare. En segundo lugar, tiene que ser por un tiempo limitado, acuérdense, por 90 días, y se va revisando cada 90 días. Y en tercer lugar, tiene que ser por un motivo justificado. Y todos entendemos que la restricción de movimiento es importante para proteger la vida y la salud de las personas, entonces por eso se considera justificado. Entonces ahí hay una suspensión de derechos que cumple con esos 3 requisitos que tienen las suspensiones temporales de derechos. Con todo, entonces, hay derechos que en ningún contexto pueden ser suspendidos, por ejemplo, el derecho a la vida o la libertad de conciencia. Usted en cualquier momento puede estar preso por un delito gravísimo y en ningún momento usted puede suspender su libertad su derecho a la vida, ni su libertad de conciencia, ni su libertad de culto. Y también está ahí la no regresividad, la prohibición de regresión. O sea, no podemos retroceder en los derechos que ya se han ido aquí.
Y el principio pro persona, digamos, se ha de aplicar la norma que mejor proteja y dé mayores garantías de goce de derecho a la persona. Este principio es necesario considerar en situaciones de colisión de derechos y en contextos nacionales, dado que los países pueden tener normas más favorables que los mínimos que establecen las convenciones y pactos del derecho internacional de los derechos. Si hay una norma interna que es más favorable para una persona que lo que plantea el derecho internacional, se aplica anualmente. Y el máximo, tomar medidas al máximo recursos disponibles, tiene que ver con todo esto que se ha venido planteando, digamos, de los derechos económicos, sociales y culturales, cómo vamos progresando aquí, digamos, y en cómo a veces hay que ir tomando ciertas medidas especiales. Hay muchas veces que los estados toman también, en el contexto del máximo recurso disponible, bueno, no podemos avanzar hacia una política universal en este sentido, pero vamos a tomar medidas inmediatas de protección de ciertos grupos, medidas especiales de protección de ciertos grupos. Entonces vamos a garantizar el acceso a estas prestaciones de ciertos grupos y tomamos ciertas medidas especiales, ¿no? Por ejemplo, programa de vacunación en invierno. Bueno, el ideal sería que todas las personas se vacunaran, no tenemos los recursos, pero ¿cómo avanzamos hacia eso? Entonces vacunamos primero a los menores de 2 años, a las mujeres embarazadas, a los adultos mayores, después a los enfermos crónicos. Si nos quedan vacunas y tenemos recursos disponibles, vamos vacunando al resto de la población según ciertos grupos de riesgo. Hay un ejemplo en donde tomamos medidas especiales hacia el máximo recurso que tenemos. Aquí también en el máximo recurso disponible hay una invitación de Naciones Unidas a la cooperación internacional, ¿sí? Donde el Estado también podrá pedir ayuda exterior, multilateral, para ir cumpliendo con su obligación. Y bueno, eso es la presentación de los principios y características de derechos humanos. Voy a dejar de compartir para poder despedirme a ustedes. Quedo atento a sus preguntas, a sus comentarios. El tema de los principios y de las características de derechos humanos es algo que va a ir apareciendo en todo este proceso del curso y que va a ir apareciendo relacionado con distintos temas. El tema de la universalidad es un tema muy importante en general en las políticas públicas con base en derechos humanos, igual que el tema de la participación. La participación y la transparencia y la rendición de cuentas son temas muy, muy importantes que caracterizan cuáles son las políticas públicas con enfoque de derecho. Así que como eso lo vamos a ir viendo más adelante, lo dejamos hasta acá. Un gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias.